ahora sí, nadie les creyó, o sea, ni el PAN les creyó que el IMSS esté en quiebra, porque está el asunto de que los patrones dan su cuota, los trabajadores dan su cuota y el gobierno debe dar su cuota, pero por ahí, hasta donde sabemos, no la ha dado, y por otra parte ha hecho préstamos indebidos a empresas que se declaran en quiebra, y los ha hecho este gobierno. Si gustan saber más de eso, visiten www.frecuencialaboral.com y ahí tenemos la información de cómo le dieron 500 millones de pesos de préstamo a una empresa que se llama Metro Financiera y de crédito y casa, y a los 2 meses quebró. ¿Y ese dinero dónde está? Y ya después ustedes nos comentarán allá el sábado de 7 a 8 de la mañana por el 160 de AM qué piensan de esto. Bueno, pues vamos a acelerar el paso porque todavía nos falta otra década, pero no hemos terminado con cosas importantes de este periodo de Ávila Camacho y pasaremos al de Miguel Alemán. Le paso el micrófono al licenciado. Gracias. Muy rápidamente, nomás dos cosas que me parecen importantes. Uno, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sin duda es un hito histórico en el caso del movimiento de los trabajadores, por 2 razones. Primero, porque por primera vez se legisla y se regula toda una serie de afectaciones que los trabajadores pudieran haber tenido, como son enfermedades o riesgos profesionales, enfermedades que los pudieran haber limitado para una función de su trabajo, y les da una plena garantía de al menos contar con un subsidio, al igual que la maternidad se subsidia, y el derecho a la guardería, que desde esa época se estipulaba que las madres tendrían un lugar, un espacio donde poder dejar a sus hijos, cosa que ahora ilegalmente lo están subrogando cuando está prohibido en la propia ley. Pero en fin, son otros aconteceres. Pero no por eso no podemos destacar la importancia que tuvo el surgimiento del Seguro Social como una obra magnífica que se vino gestando desde el 17 y desde mucho antes, que era una de las peticiones por la cual muchos obreros dieron su vida. Y dentro de lo anecdótico, hay 2 acontecimientos también. Cuando surge el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en 1944, hacen una huelga que dura 24 horas y la cual también es declarada inexistente. Y algo que quizás muy pocos sabemos, el Sindicato Mexicano del Seguro Social perteneció a la CTM. Hubo un lapso en que perteneció a la CTM, y es la CTM precisamente la que la cobija para la huelga, la única huelga que ha tenido la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y en 1946 surge un agrupamiento también, que ya estaba de antes, pero que surge un conflicto en la cual por primera vez se da una decisión en la ANDA, porque la ANDA se quería salir de la CTM. Y en ese tiempo, ni más ni menos, un personaje que después se volvió también un charrito, que fue Cantinflas, pero en ese tiempo Cantinflas ni más ni menos fue el que propició la salida de la ANDA de la CTM. Y su asesor, a quien ni saben quién fue, Adolfo López Mateos y Mario Pavón López. Y esos datos que hay en la historia. Pues tenía muy buenos asesores, licenciado. Por supuesto. Con conocimiento de pies a cabeza del sistema. Bueno, mira, entre 1940 y 1946 se da un fenómeno interesante, porque la CTM, que se consolida con Fidel Velázquez ya como su dirigente, para lograr esa consolidación tuvieron que expulsar a una fracción que había ahí de comunistas, y ese periodo se conoce como la expulsión de los comunistas de las filas del PRI, pero no era propiamente del PRI, sino de la CTM, que era ya un pilar de lo que fue el PRI. Sí, claro, o sea, las grandes contradicciones que tuvo la CTM en su 4ª convención, donde no pudieron tener un candidato de mira, y que tiene esa gran decisión. Efectivamente, el gran pecado de Lombardo fue haber no leído exactamente cuál era la lógica que seguía el grupo que encabezaba, que lideraba Fidel Velázquez, ¿no? Así que efectivamente ya era un periodo donde él empezaba su consolidación. Y después de que, bueno, fueron juntos apoyando a Fernando Milpa y lo impusieron finalmente, bueno, lo que pasa es que Fernando Milpa, bajo las órdenes de Fidel Velázquez, entonces empezó la Gran Purga. Entonces, y esa Gran Purga, pues prácticamente no tuvo límite, ¿no? A toda aquella persona que quisiera democracia, independencia sindical, era inmediatamente catalogada como comunista, como seguidora de Lombardo, y por supuesto, pues expulsada.
Pero, y esa actitud o esa actitud política de la CTM, de Fidel Velázquez, prácticamente pues, no se detuvo hasta su muerte. Porque todavía cuando ya Fidel Velázquez en los años 90, casi al borde de la tumba, él seguía aplicando la cláusula de exclusión a todos aquellos trabajadores, a todas aquellas dirigencias sindicales que exigieran democracia sindical, por ejemplo, sin tener ningún vínculo partidario, ni mucho menos ideológicamente cercano al comunismo, al marxismo. No, o sea, simplemente era que exigieran la democracia sindical como el elemento central para ser golpeados, ¿no? Entonces, eso sí fue muy, muy cierto. Pero lo que también es muy cierto y habría que ubicar también toda esa gama de contradicciones políticas al interior del movimiento sindical, pues, pero que tenían que ver con el modelo de sindicalismo que promovía el gobierno. Efectivamente, bueno, el gobierno desde Ávila Camacho, si vamos a llegar al sexenio de Miguel Alemán, pero ya desde finales del sexenio del general Lázaro Cárdenas, es decir, había, pues, en los gobernantes mexicanos prevalecía la idea de que México tenía que ser un país industrial, moderno, y ellos no tenían otra visión, otra alternativa, más que beneficiar al capital, atraer la inversión extranjera, promover a los ricos nacionales, es decir, para poder desarrollar la industrialización de nuestro país. Es decir, y eso iba acompañado con una política social, que en el caso sindical era de control absoluto, ¿no? Entonces, o sea, esa fue la marca. Porque todavía, a pesar de que, por ejemplo, en el caso del gobierno de Ávila Camacho, con el pacto que implicó la Segunda Guerra Mundial, que limitaba el derecho de los trabajadores y sometía a la paz social, terminada la Segunda Guerra Mundial y ya con el sexenio de Miguel Alemán, las cosas debieron haber cambiado y regresar a los cauces constitucionales, al establecimiento de la ley federal del trabajo, pero no igual, ¿no? Es decir, o peor que igual, porque el presidente alemán, profundizó la represión en contra de los movimientos sindicales. Es decir, o sea, fue donde se presentaron muchos más destituciones de direcciones democráticas, ¿no? Y se empezaron a imponer a dirigentes que estuvieran alineados con el partido en el poder y con el presidente. Entonces, y claro, había grandes personajes en los sindicatos, pues, que seguían esa línea, ¿no? Ahora, yo nada más, o sea, quisiera recuperar un poquito del sexenio pasado, porque aparte de la constitución del Sindicato de los Trabajadores del Seguro Social, que se dio con esas características, también hay que recordar que también en ese sexenio se fundó el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Donde pudieron, por una disposición gubernamental, se unieron todos los sindicatitos que había en el magisterio y constituyeron en el 43 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sí empezó con una dinámica más o menos democratizadora, pero a los 3 años de vida también igual, vinieron los charrazos, vinieron las imposiciones, y prácticamente fue el primer sindicato donde se estableció una dirección burocrática plenamente plegada al gobierno en turno, ¿no? Y ese sí, a pesar de que en la historia, después de su fundación, hubo intentos de democratización muy fuertes, que inclusive, bueno, en este periodo más adelante podremos ver la expresión de la sección 9 aquí en el Distrito Federal, ¿no? Que es una de las secciones más grandes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, más numerosa, y también donde se ha expresado la lucha política de una manera más intensa. Ahí surgió un movimiento que encabezó Otón Salazar, un dirigente de los que lo identificaban con los comunistas por su conciencia de clase, ¿no? Pero que, vamos, es decir, fue uno de los pocos obstáculos que se presentaron en el CENTE, que el gobierno no pudo reprimir a como quería, y fue una expresión democrática dentro de ese sindicato, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, casi pudiéramos ver año con año cómo se fue expresando el movimiento sindical en el sexenio de Miguel Alemán, y la mayor parte de los conflictos terminaron en represión. Es decir, no había salida, es decir, había una política de rajatabla, de estás conmigo o estás en contra mía, ¿no? Y también un poco, ahí nos podemos explicar la profundización vamos a decir, de derechización de los dirigentes de la CTM, que finalmente fueron reconocidos como la expresión máxima del movimiento sindical en este país, ¿no? O sea, y en detrimento, inclusive, de los grandes sindicatos nacionales,
¿no? Que estratégicamente tenían mucho más poder político que la propia CTM. Sin embargo, el gobierno necesitaba un elemento de control, y ese elemento de control se lo daba la CTM, ¿no? ¿Cómo? A través de empezar a limitar los contratos colectivos, a sujetar las demandas económicas, pero a través de la represión política. O sea, esos elementos sí estuvieron muy claros en el gobierno de Miguel Alemán. Y de la eliminación física, porque también mataban, desaparecían, y bueno, pues no sé cuántos muertos haya habido desde que la CTM tomó el control, pero no eran los únicos. Parece que era una política generalizada de las organizaciones que se estableció el autoritarismo y a los opositores los eliminaban. Políticamente, si se podía, y si no, físicamente. Pero bueno, digamos que un sector que surgió fuertemente en la época de los 40, concretamente en el periodo de Ávila Camacho, fue el de los migrantes, de los trabajadores migrantes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesitaba mano de obra para suplir a los campesinos que se fueron a la guerra o que reclutó para la Segunda Guerra Mundial, y se quedó propiamente sin quien le trabajara. Hizo un convenio con el gobierno mexicano en 1942, con el gobierno de Ávila Camacho. Se fue a un buen número de mexicanos a trabajar, y hasta ahora hay un conflicto aquí en México porque de su salario las empresas estadounidenses les retenían para su fondo de ahorro, y hasta la fecha a muchos de ellos, a la mayoría, no se lo han pagado. El gobierno lo recibió en 1974 a través de Banrural y lo desapareció. Fue el gobierno del PRI, y quien lo ha tenido que pagar pues son los gobiernos panistas, pero no quieren pagarlo, lo están esquilmando. Independientemente de lo que hayan ahorrado, le acordaron con senadores y diputados pagarles solo 38,000 pesos, aunque hayan ahorrado 200 o 300,000 pesos, y no a todos, sino nada más a los que pudieran comprobar fehacientemente que lo ahorraron. De tal suerte que dicen que solo les va a pagar a menos de la mitad, a 200,000 y fracción de migrantes. Pero en estos años, desde el 2005 a la fecha, esos migrantes han tenido que dar 1000 batallas para que les paguen, y les siguen esquilmando su dinero. Pero ese problema viene desde esta época. Entonces, pues nada más para subrayarlo, y pasando al gobierno de Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente civil, efectivamente se le conoce como el presidente del autoritarismo. O sea, ya ni los generales, ¿no?, de la revolución, y tal vez porque traían la sensibilidad de la lucha revolucionaria. Entre otras cosas, él se propuso o aplicó 3 criterios: someter a los gobernadores a la disciplina política del PRI, la cual es vigente hasta el momento, porque el gobernador que se disciplina, pues muchas veces le va muy mal. Y la eliminación de la izquierda de los sindicatos, porque en ese momento el licenciado Luna, al igual que en 1860, 1870, el anarquismo tenía mucha influencia en los sindicatos. Entre 1930 y 1940, hasta un poquito finales de los 50, los comunistas tenían mucha influencia en muchos sindicatos, pero tenían críticas de que también eran muy autoritarios y también eliminaban a sus enemigos. Pero sí, claro, el movimiento anarquista y otras corrientes ideológicas cercanas al socialismo tenían mucha influencia en el movimiento sindical mexicano. De hecho, bueno, eso viene desde la fundación de los primeros sindicatos mexicanos, ¿no?, antes de 1900. Pero es cierto, o sea, el mayor auge, bueno, fue justamente la creación del Partido Comunista Mexicano, lo que facilitó una mayor plataforma de organización de una corriente ideológica en el movimiento social, principalmente en el movimiento sindical.